continuamos con la segunda parte de nuestra enseñanza o del tema que comenzamos a estudiar la semana pasada. Oremos un momento. Padre, una vez más nos presentamos delante de ti, buscando siempre, Señor, tu guía y tu respaldo con cada uno de nosotros. Señor, te amamos, por eso estamos aquí. Y amamos tu palabra porque ella, Señor, nos enseña, nos alimenta, nos edifica. Ayúdenos, Señor, a que sea una realidad esas palabras en nuestras vidas cuando el apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tu palabra no está adulterada, no está mezclada con otras cosas. Tu palabra trae la verdad. Pero necesitamos tomar tiempo para leerla, meditarla, analizarla y practicarla cuando es necesario. Bendice, Señor, los próximos minutos donde juntos vamos a estar estudiando tu santa y bendita palabra. Yo no soy nada ni nadie, Señor, solo quiero seguir siendo un instrumento en tus manos. Abre el corazón y el entendimiento de mis hermanos aquí presentes. Gracias te damos, Señor. Estos favores los pedimos y los agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que hemos obtenido de Dios por medio de nuestra unión e identificación con Cristo. De eso comenzamos a hablar la semana pasada, basados en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, que aproximadamente esta carta se escribió entre el año 54 y 55 después de Cristo. Y encontramos enseñanzas muy importantes, encontramos enseñanzas que fortalecen nuestra fe como cristianos y que nos puede alegrar el corazón al entender, al conocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Él nos ha dado. Si se recuerdan, hermanos, la semana pasada yo les hablaba que una de las bendiciones, una de las cosas que hemos recibido del Señor es la sabiduría y conocimiento de Dios. Nadie puede venir a los pies del Señor, nadie puede aceptar ese regalo de la salvación a menos que sea Dios mismo el que obre en él o en ella, porque todo Dios lo hace. Recibimos la sabiduría y el conocimiento de Dios y decíamos que dicha sabiduría, hermanos, fue negada u oculta a los sabios de este mundo. Hay personas que son estudiosos, como los filósofos, como los escritores científicos, pero por tanto estudiar la ciencia, en vez de creer en Dios, ellos prefieren rechazar a Dios. Pero gracias damos a Él porque Él con su conocimiento nos ha hecho entender su palabra. Somos más sabios al haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque así fuimos salvos y nos hemos ganado el propio cielo. Un día estaremos con el Señor allá en la gloria y todo gracias a Él. Segundo, decíamos también, hermanos, que hemos obtenido una buena posición ante Dios a través de la justicia de Dios, a través de la justificación. Decíamos, hermanos, que la palabra justificación en la Biblia es decir, ser declarados justos. Un día nos sentaremos nada más ni nada menos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su gloria. ¿No le da a usted eso alegría? ¿No le da a usted eso felicidad al saber que un día se sentará junto con Jesucristo? ¿Cómo se siente usted cuando se siente a la par de una persona importante, quizás reconocido por alguna razón? Como que usted se siente igual que la persona, ¿verdad? Y cuando aplauden, quizás se siente como que a usted le están aplaudiendo. Nos sentaremos un día con el Señor gracias a esa justificación. La palabra
justificación viene del griego, nomás estoy haciendo un repaso para entrar nuevamente en la enseñanza, porque yo les voy a hablar de dos bendiciones más que hemos obtenido por medio de nuestra unión e identificación con Jesucristo. La palabra justificación viene del griego dikaio, con K de kilo y doble O, dikaio, que quiere decir, hermanos, ser liberado, ser absuelto. En referencia a alguien que está acusado, es ser absuelto de los cargos, que ya no hay condenación, ya no hay cárcel, ya no hay penitencia. Eso quiere decir la palabra justificación. Y que, por cierto, amados hermanos y hermanas, esta palabra justificación ocurre 15 veces en la carta a los romanos. Por eso yo les decía que Romanos es una carta llena de doctrinas, llena de enseñanzas que todo cristiano debería conocer. Y 25 veces en el resto del Nuevo Testamento. La palabra justificación entonces es muy importante en la Biblia, por eso una y otra vez se repite. También entonces, hermanos, al hablar de la palabra justificación, Pablo usa esta palabra para explicar el acto de la justificación de Dios, en la cual él cancela la culpa humana por medio de la muerte expiatoria y redentor de Cristo. Nomás les voy a recitar algunos textos bíblicos. Aquí mismo en Primera de Corintios 1, versículo 17, ahí está también la palabra. Capítulo 4, versículos 5 al 8. Capítulo 5, versículo 1 y versículo 11. Segunda de Corintios 5, 21. Colosenses 2, 13 al 14. Todos estos versículos están apuntando que solo a través de la muerte expiatoria y redentor de Cristo podemos ser justificados. Esta justificación que se obtiene solo por la fe en Cristo, escuche bien esto, asegura la reconciliación con Dios. Y eso lo podemos leer en varios textos bíblicos de la palabra del Señor. Lograr la liberación de la pena y del poder del pecado a través de la obra del Señor, a través de ser justificados, y eso nos garantiza la vida eterna. ¿Por qué viviremos con el Señor? ¿Por qué estamos seguros de la vida eterna? Porque ya hemos sido justificados. Les invito, hermanos, que vayan rápidamente en Primera de Corintios, donde hemos estudiado la semana pasada. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de esta enseñanza. Todos buscando Primera de Corintios, capítulo 1. Leíamos desde el versículo 18 al 31. Ahí en sus lugares, hermanos, vamos a volver a leer el versículo 30 y 31, porque es ahí donde estamos basando principalmente nuestra enseñanza, el tema, lo que hemos obtenido de Dios por medio de nuestra unión e identificación con Cristo. Dice así, hermanos, leemos: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué hermosas palabras. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios mismo, que Él nos ha amado con su gran amor. Dice su palabra en Jeremías 32 que Él nos ha amado con amor eterno. Y ese amor eterno con la cual Él nos ha amado es la que nos alcanzó para la vida eterna. Y luego dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, es lo que ya dijimos, justificación. Ya hemos entendido un poco más, con más claridad, qué significa justificación. Ahora viene lo tercero, hermanos, nos habla de la santificación.
Lo tercero que hemos obtenido entonces de Dios por medio de nuestra unión e identificación con Cristo, hemos obtenido ser declarados santos ante Dios. Declarados santos ante Dios. Si usted lee bien el versículo 30, nos dice santificación. Ahora viene la siguiente pregunta: ¿qué es la santificación? ¿O a qué se refiere la palabra santificación? La santificación, escuche bien hermano, hermana, se refiere a la obra de Dios en la cual los creyentes han sido apartados por Él y para Él por medio de la muerte de Cristo. La santificación nos ha apartado entonces para el Señor, exclusivamente del Señor, santos, declarados santos ante Dios, apartados del mal, del mundo. Por eso todo verdadero cristiano debe reflejar en su vida un cambio, una transformación, ya no mancharse con el pecado porque ya ha sido santificado, ha sido apartado, dice, o los creyentes han sido apartados por Él y para Él por medio de la muerte de Cristo, separados por Él. Él viene y nos incorpora en su familia, nos separa del mundo y ya somos propiedad del Señor. Ellos son un pueblo santo. Sin perder Primera de Corintios, hermanos, me gustaría que vayamos rápidamente a Primera de Pedro. Les quiero mostrar un precioso versículo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hemos obtenido ser declarados santos ante Dios. Los creyentes entonces han sido o hemos sido apartados por Él y para Él por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos un pueblo santo. Lea conmigo Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, subrayo esta palabra, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa. ¿Quiénes entrarán en los cielos? Los santos. Hoy en la mañana estudiábamos con los muchachos que la basura de este mundo no entrará en el cielo. Hay una palabra muy fuerte, lo podemos leer en Apocalipsis 22:15, dice: mas los perros estarán fuera. ¿Por qué la Biblia usa esa comparación de los perros con los que hacen lo malo? Porque se considera el perro como un animal sucio. Come carne podrida, hasta puede comer carne humana, una persona ya fallecida. Entonces dice: mas los perros estarán fuera. La Biblia, la palabra del Señor dice que Él nos ha llamado, nos ha apartado. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Adquiridos, comprados por Él, por medio de Jesucristo. Y tenemos una tarea para que anunciemos, dice, las virtudes de aquel que os llamó, es decir, Cristo, de las tinieblas a su luz admirable. Antes de venir al Señor estábamos en las tinieblas, pero cuando vinimos a los pies de Él, nos abrió los ojos como aquellos perritos cuando comienzan a abrir sus ojitos y comienzan ya a ver y caminar solos. Dios ya nos ha abierto los ojos y caminamos en la luz. Somos entonces un pueblo santo, apartados para Dios, al que pertenecen por la obra redentora de Cristo. Pertenecemos al Señor, todo gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo. Déjenme decirles, hermanos y hermanas, que la palabra santificación se encuentra otras 9 veces
en el Nuevo Testamento. 9 veces podemos encontrar en otros textos bíblicos la palabra santificación. Y como estamos aquí para estudiar Biblia, como estamos aquí para estudiar la palabra del Señor, ¿por qué no leerlo? Regresemos rápidamente a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios. Estábamos en el capítulo 1. Regresen ahí conmigo, hermanos. Muy bien, vamos a leer nuevamente entonces este versículo aquí, el versículo 22. Primera Corintios 1:22. Léalo conmigo, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Muy bien. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice Cristo crucificado. Por medio de él es la justificación. Ahora, permítanme mostrarles, hermanos, algunos textos bíblicos en otros libros. Voy a decir solo una vez cada cita bíblica y que usted rápidamente lo encuentra y lo leemos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, santificarnos a cada día. Aquí mismo en Primera de Tesalonicenses, leamos el versículo 7, ahí cerquita dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué cosa, hermanos, sino a santificación. A eso nos ha llamado el Señor. Pasemos un poquito más adelante. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Leamos qué dice también Segunda de Tesalonicenses 2:13. Y dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la palabra. Mediante la santificación. Vuelve a mencionar la palabra del Señor, la palabra santificación, que usted ya conoce ahora qué significa: haber sido apartados por Él y solo para Él, por medio de Jesucristo. Ahora leamos Primera de Timoteo 2:15. Vamos más adelante. Primera de Timoteo 2:15. Dice así: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y en qué más, y santificación con modestia. Santificación. Leamos otros 2 versículos más. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Y dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad. Y dice sin la cual ¿qué? Sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, hermanas, como cristianos, como hijos de Dios, debemos procurar vivir en santidad.
Yo sé que alguien puede venir y decir: hermano, es difícil vivir en santidad, es difícil hacer la voluntad de Dios, es difícil practicar lo que a Dios le agrada en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde cada vez más el pecado va de mal en peor. Yo lo sé, hermano, hermana. Yo lo sé que un mundo muy cambiante, un mundo transformándose, lamentablemente no para bien, sino para mal. Es difícil vivir una vida de santidad. Pero sépalo, hermano, que para eso nos llamó Dios. Debemos seguir brillando como una luz en la oscuridad. Debemos seguir brillando en el mundo lleno de tinieblas como una lámpara. Que otros puedan venir a los pies del Señor a través de nuestra conducta, a través de nuestro ejemplo. Me gustaría que lean conmigo Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice así: elegidos según la presciencia, no presencia, sino presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados en santificación del Espíritu. Todo verdadero cristiano entonces debe procurar vivir en santidad. De no ser así, entonces hay mucha duda saber si ya ha aceptado a Cristo en su corazón o no, porque a eso nos ha llamado el Señor, a vivir en santidad. Ahora permítanme mostrarles, hermanos, que la santificación se puede considerar bajo tres aspectos, bajo tres formas de entenderlo. Rápidamente les voy a mencionar. Podemos encontrar en la Biblia que nos habla acerca de la santificación posicional, la santificación progresiva, eso es lo segundo, la santidad progresiva, la santificación final o completa. Ahora, le voy a explicar qué es la santificación posicional. La santificación posicional, que es obtenida por todo creyente por la muerte de Cristo. Cuando usted deposita su fe en el Señor, cuando usted acepta a Cristo en su corazón, posicionalmente usted ya es santo. Escuche bien esto: Dios nos ve en Cristo santos. Nuestra posición de santificación en Cristo, ya somos santos. Leamos estos versículos, Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Vamos a hojear un poco la Biblia hoy. Primera de Corintios 6:11, y dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Resulta que en la iglesia en Corinto habían personas que vivían en diferentes condiciones. Habían personas que vivían en la fornicación, en la idolatría, en el adulterio. Habían personas que practicaban el homosexualismo, el ser un afeminado, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Habían muchos de estos. Por eso Pablo ahora viene y dice: y esto erais algunos, muchos de ustedes esa vida tenían, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Posicionalmente en Cristo ya somos santificados. Si Dios mirara a nuestra persona, a nuestra humanidad, lo único que Dios va a ver en nosotros es pecado. Pero Él nos ve en Cristo, posicionalmente en Cristo, ya santificados. Leamos Hebreos 10:10. Hebreos
10:10. Escuchemos qué dice también el escritor de Hebreos. Hebreos 10:10 y dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Santificación posicional, dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Aquí mismo donde estamos, hermanos, leamos también el versículo 14. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Eso fue suficiente, más que suficiente. Santificados posicionalmente en Cristo Jesús. Ahora les mencionaba, hermano, de la santificación o la santidad progresiva. Entiéndalo, sépalo. Santidad progresiva es la que puede fluctuar en el diario vivir del creyente. Déjeme explicarle un poquito más de otra forma. La santidad progresiva, que va en progreso, que necesitamos cambiarnos a cada día. Necesitamos, hermanos, procurar a cada día cambiar ciertas actitudes que no van con nuestra conducta cristiana. Yo no sé qué es lo que te ha costado cambiar, transformar en tu vida, pero que con la ayuda de Dios lo has logrado. Esa es la santidad progresiva. ¿Cuántos hermanos, hermanas vivieron en el mundo, estaban acostumbrados de usar palabras callejeras y les cuesta dejar esas palabras? Hasta quizás en el templo pueden cometer el error de venir a decir esas palabras. Debe cambiar esa forma de hablar. ¿Cuántos hermanos, hermanas estuvieron un día lejos de Dios, pero cuando el Señor les cambió, deben tratar de cambiar eso? Cambiar, santificación progresiva. Leamos Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. A ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:23 y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien esa palabra, mi hermano, mi hermana. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Necesitamos a cada día la obra del Señor en nosotros para santificarnos. Con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Leamos otro versículo que nos habla de la santidad progresiva. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16 nos dice también así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién lo dice, hermanos? Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Es una orden, es un mandato. Sed santos, porque yo soy santo. Cambiarnos a cada día, transformarnos a cada día, dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. ¿Alguna vez usted, hermana, hermano, ha escuchado esta palabra, esta expresión? Es que yo soy enojón, no puedo dejar mi enojo, porque mis abuelos así fueron, mis padres así son, por eso yo no puedo cambiarme, soy lo que soy, así que les guste o no les guste, esta persona es lo que soy. O alguien dice, no, es que de por sí yo soy una persona impaciente, es de mi descendencia, ¿qué puedo hacer? Pues yo nací de padres, de abuelos así que no puedo cambiarme. Yo me pregunto, hermano, ¿dónde queda entonces la obra del Espíritu Santo? Si alguien realmente dice, no sé, si alguien de aquí alguna vez ha dicho, hasta quizás a la esposa, al esposo,
No puedo dejar de maltratarte, de golpearte, porque mi descendencia es así, mi padre fue así, mis padres fueron así, mis abuelos, mis ancestros fueron así. Así que te aguantas porque te aguantas. Vuelvo a preguntar, ¿dónde queda la obra del Espíritu Santo? Entonces Dios no puede cambiar. Hay personas que se aferran a esa idea. Yo no puedo cambiar jamás, aunque venga el mejor consejero, aunque oren unos 20, 30 pastores por mí, no va a pasar nada porque es de mi sangre. Yo creo que Dios puede cambiar, hermanos. Santidad progresiva. Procurar cambiarnos a cada día, pero no por nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Señor. Les hablaba también de la santificación final, la santificación completa que se obtendrá cuando el creyente sea transformado a la imagen de Cristo en su venida. Ya leímos Primera de Tesalonicenses 5:23, donde nos dice que el Señor nos guarde cuerpo, alma y espíritu irreprensible hasta la venida de Cristo. Ahí sí vamos a ser santos completamente. Vamos a ser como los ángeles, vamos a ser como el Señor. ¿Será verdad eso? Si usted dice, hermano, permítame mostrarle un solo versículo. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Que un día vamos a ser como el Señor. ¿Y cómo es el Señor? La Biblia nos dice que el Señor es santo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice así: amados, ahora que somos hermanos, somos ¿qué? Hijos de Dios. A ver, todo el mundo diga conmigo: somos hijos de Dios. Ahora hagámoslo individual. Soy hijo de Dios. No, las hermanas digan soy hija de Dios. Las hermanas dijeron también soy hijo de Dios, creo. Hermanos, ustedes digan soy hijo de Dios. Hermana, usted diga soy hija de Dios. La Biblia dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Pero una cosa que ya somos hijos de Dios, gracias a Él, por eso estamos aquí. Pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice su Biblia, hermano, hermana? La mía dice: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes, similares, iguales, no parecidos, sino iguales. Porque parecido como que más o menos, sino iguales como Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y el mismo Dios, y Él es 3 veces santo. Por naturaleza Él es santo. Así que la santificación final o santificación completa se refiere cuando ya estaremos allá con el Señor, santos por completo. Qué interesante, hermanos. Un día seremos como el Señor. Aparte de hablar de que seremos santos por completo, porque en el cielo no entrará pecado, ni ningún pensamiento de pecado hay en el cielo, porque es ahí donde está Dios y es ahí donde vamos a llegar. Entonces, por eso Dios nos llama a ser santificados, posicionalmente santificados, la progresiva, procurar santificarnos a cada día, pero que al final vamos a ser santos por completo. Pero aparte de eso, tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no se va a destruir. Tírese usted de un edificio de 20 pisos, hermanos, y luego me dice qué va a pasar con usted cuando llegue hasta allá abajo. Si alguien viene y dice: le pago $10,000 y se tira de ese edificio, a ver qué pasa contigo. Mejor ni acepte esos $10,000 que ni los vas a usar. Pero un día tendremos un cuerpo inmortal, indestructible. Vamos a terminar, hermanos. Regresemos a Primera de Corintios 1:30.
hemos recibido, entonces hemos obtenido ser declarados santos ante Dios, pero hay otra palabra más: santificados. ¿Y qué, hermanos? Y redención. 4 palabras se han mencionado ahí: por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hemos obtenido ser declarados inocentes ante Dios, de acuerdo al versículo 30. Por medio de la redención, Él, es decir, Jesucristo, pagó nuestras culpas. Ahora les hago la misma pregunta: ¿qué significa en sí? ¿Qué significa realmente la palabra redención? La palabra redención significa recuperar algo o a alguien por medio de un rescate. Redención, o en otras palabras, liberación. Mediante una acción, mediante un dolor, mediante penuria. Y eso es lo que Jesucristo hizo. ¿Qué acción hizo Jesucristo por nosotros? Murió. Sufrió dolor, sufrió penurias, todo por amor a nosotros, para que podamos ser redimidos, podamos ser redimidos por Él. Describe el precio que Cristo pagó con su muerte para ofrecernos libertad de la esclavitud del pecado. Solo por medio de Él podemos obtener la libertad de ser esclavos del pecado. Ahora escuchen esto: redención es una palabra bíblica que significa una compra o un rescate. Históricamente la redención se usó en referencia a la compra de la libertad de un esclavo. Un esclavo era redimido cuando se pagaba el precio por su libertad. Eso se ve mucho en el Antiguo Testamento. Si hay una persona esclava o un patrón, pero si lo quieren redimir, tienen que pagar un rescate y la persona es libre. Algo así como lo que se habla aquí en Estados Unidos, pagar una fianza. Si pagas una fianza o salir bajo fianza, entonces están pagando para que tú salgas quizás en una libertad con ciertas condiciones, libertad condicional que le llaman, o quizás ser libre por completo. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros: nos ha redimido. Él ha pagado el precio de nuestra libertad. Escuche bien esto que le voy a decir: toda persona es esclava del pecado. Solo a través del precio que Jesús pagó en la cruz, una persona pecadora es redimida del pecado y de la muerte. En las escrituras, en la palabra de Dios, está claro que cada persona necesita la redención. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué toda persona necesita la redención? Sencillo: porque toda persona ha pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Traemos el pecado original de Adán y Eva. Todo mundo es pecador, por eso todo mundo necesita una redención. Dicha redención es solo a través de la redención por medio de Jesucristo, por medio de su muerte. Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Terminemos con Tito 3, 14 y 15. Tito 3, 14 y 15. Verán conmigo, hermanos, cómo Pablo termina su carta a Tito. Tito 3, 14 y 15. Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Dice así, hermanos, leyendo juntos: y aprendan también
los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El Señor Jesucristo ha hecho esa obra en nosotros. Él es el que nos ha redimido. Hemos sido llamados para buenas obras, para hacer las cosas que al Señor le agrada. Cristo fue tanto su amor a nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Les invito a todos, hermanos, a ponerse de pie. Vamos a terminar esta enseñanza en esta tarde. Si tan solo los cristianos, si tan solo todos nosotros los cristianos comprendiéramos lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros, dándonos de su sabiduría y conocimiento, dándonos una buena posición por medio de la justificación, santificándonos y redimiéndonos por medio de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo, la fila sería larguísima para que muchos digan: hermano, ¿para qué soy útil en esta iglesia? Hermano, yo quiero servir a mi Dios en esta iglesia. Abraham Lincoln, un expresidente de Estados Unidos, en una ocasión él expresó unas cuantas palabras, una expresión. Abraham Lincoln dice, refiriéndose a la nación: no preguntes qué puede hacer tu nación por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu nación. Se lo voy a repetir una vez más: no preguntes qué puede hacer tu nación por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu nación. Ahora, si aplicamos esas palabras en la vida espiritual, no preguntes qué puede hacer tu iglesia por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu iglesia. Se lo repito una vez más: no preguntes qué puede hacer tu iglesia por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu iglesia. Porque ese es el problema, hermanos. Son muy pocos los que quieren servir al Señor. Muchos ya llevan 10, 15, 20 años de ser cristianos, pero todo el tiempo quieren ser servidos, nunca maduran, nunca crecen, quieren siempre ser servidos, menos servir a los demás. ¿Cuándo vas a servir? No preguntes, tomo esas palabras de Abraham Lincoln en la vida espiritual. No preguntes qué puede hacer tu iglesia por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu iglesia, por la iglesia del Señor. Como vuelvo a repetir, la fila sería larga, muchos aplicando para que se les dé un privilegio en la iglesia, pero no, hasta veces con obligación, hasta veces les suplica: hermano, por favor. No es por favor, sino que dile: Señor, gracias por ese privilegio, amén, aquí estoy, te sirvo, Señor, porque ya has entendido que has sido alcanzado por el Señor, te ha dado su sabiduría, su inteligencia. El Señor ya te ha justificado, ya te ha santificado, ya te ha redimido. Si tan solo llegáramos a comprender todo esto, todo mundo, hermano, todos los cristianos sirviéramos a Dios. Yo te invito que lo hagas, hermano. No desperdicies tu vida, no desperdicies el tiempo. No vaya a ser que lamentes cuando ya vas a tener 70, 75 años de edad, cuando ya vas a andar encorvado, cuando ya no vas a tener las fuerzas. Un día vas a decir: ya me envejecí, pero serví a mi Dios cuando pude. Eso va a ser tu alegría, tu consuelo. Pero puede que vas a sentir remordimiento y decir:
Sin darme cuenta, la vida se me fue de la mano. Ahora ya tengo 70 años, 75 años. Solo Dios sabe cuántos meses, cuántos años más me queda. Pero haciendo cuentas nunca serví al Señor. ¿Qué hice con mi vida? Amados hermanos y hermanas, hoy más que nunca debemos agacharnos y pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Todos somos llamados a servir al Señor. Y si alguien le ha fallado, lo primero que debería buscar es el perdón de Dios. Si le has fallado, ven, Señor, dile: Señor, te fallé, perdóname. Entonces eso es señal que verdaderamente eres un hijo de Dios. Entonces eso quiere decir que quieres practicar la santidad, quieres aplicar la santidad progresiva. Si alguien en esta hora quiere reconciliarse con Dios, hoy lo puedes hacer y hacer una promesa y decir: Señor, procuraré vivir en santidad. Comprendo, Señor, que a eso me has llamado. Oremos, hermanos, oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tenernos aquí. Te queremos, te amamos, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, por habernos alcanzado en tu sabiduría, inteligencia. Gracias por habernos dado esa sabiduría, inteligencia tuya, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado una buena posición, ser justificados delante de ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos declarado justos ante el Dios Padre, por habernos declarado inocentes, por habernos declarado santificados, Señor. Te queremos, te amamos, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Como acabo de mencionar aquí a tu pueblo, a tus hijos, si tan solo todos entendiéramos, Señor, lo maravilloso, lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, no habría cupo, Señor, para los espacios para servirte. Pero sucede muchas veces en las reuniones, no encontramos a hermanos que ocupan un privilegio, un puesto vacante. Pero cuando habemos un gran número, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está el deseo de servirte? Parece que no han entendido todavía la importancia de servirte, de agradecerte por lo que has hecho por nosotros. Señor, ayúdenos, Padre, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdenos, Señor, para que podamos procurar vivir en santidad mientras que estamos en este mundo. Que no después, Señor, lamentemos por haber desperdiciado nuestra vida. Porque cada día, cada semana, cada mes que pasa, ya nunca más las volveremos a vivir. Pero la pregunta es: ¿qué hemos hecho con cada día que nos has regalado? Qué bueno si hayamos hecho algo bueno, pero si es algo malo, Señor, ayúdenos a cambiar. Denos la fuerza, Señor, de hacer las cosas que a ti te agradan. Aleja de nuestra mente si alguien entre nosotros, alguien en esta tarde dice: yo no puedo cambiar mi carácter, yo no puedo dejar el pecado porque vengo de una descendencia así, mis padres, mis abuelos, mis ancestros así fueron, por eso yo traigo esta maldición sobre mi vida. Yo me pregunto, ¿dónde queda la obra del Espíritu Santo entonces? Señor, tú nos puedes cambiar, tú nos puedes transformar. Quizás muchos de nosotros estamos batallando con pecados mentales. Estamos batallando, Señor, con pecados que no van de acuerdo a tu voluntad. Quizás la forma de hablar, quizás hay falta de perdón en nosotros. Quizás somos impacientes, quizás somos controlados por la ira, por el enojo. Señor, mi Dios, cámbienos. Porque tu palabra dice, Señor, que debemos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie te verá a ti. El cielo se llenará de santos, el cielo se llenará, Señor, de justos, no de inmundos, no de injustos.
Tu palabra dice claramente, donde leímos o recité a los hermanos, mas los perros estarán fuera, dice tu palabra, no entrarán en la nueva Jerusalén. Señor, ayúdenos. Espíritu Santo, obra en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Si hay alguien que ha sido tocado por tu palabra en esta tarde, Señor, que demuestre en su actitud, en un cambio en su vida y una entrega total. Y si hay alguien que quiere reconciliarse, Señor, estaré pendiente de su llamada en estos días y poder atenderlo y poder guiarlo, Señor, con amor, como debe de ser. Ayúdenos, Señor, a ser cristianos verdaderos y que procuren, Señor, agradarte a cada día. Gracias por tu hermosa palabra, mi Dios. Todo esto lo dejamos en tus manos, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.